En el mes de marzo del año pasado tuvimos nuestro último culto presencial en nuestras 3 sedes. ¿Te acuerdas cómo eran tus domingos en ese entonces? ¿Cómo ha sido impactada tu vida a un año de distancia de no poder reunirnos presencialmente como iglesia? Gracias al Señor, ya estamos dando los pasos para un retorno progresivo a cultos presenciales. A partir del mes de abril, algunos de nosotros tendremos la oportunidad de participar el primer domingo del mes en el culto presencial de la iglesia, que será una vez al mes para empezar. Y también participar de la comunión de manera presencial, tanto en sede García como en sede Américas. ¿Te emociona la idea? ¿O será que nos hemos acostumbrado a lo digital, al punto de preferirlo por ser cómodo o conveniente para nuestros fines personales? Gracias a Dios por los medios digitales que nos han permitido seguir en contacto a la distancia como comunidad. En una situación nada ideal, a muchos nos han auxiliado para seguir estimulándonos al amor y a las buenas obras y darnos hasta cierto punto un sentido de conexión con la comunidad. Sin duda, seguiremos usándolos decididamente para la tarea de hacer discípulos y como auxiliar en el desarrollo de nuestra conexión con los demás, aún en las condiciones complejas que estaremos viviendo todavía por un tiempo más. Pero debemos cuidar nuestro corazón de que a un año de no haber podido experimentar de manera presencial a la comunidad de Cristo, ya sea en los cultos o en los grupos o en la enseñanza o en el ministerio en comunidad, lleguemos a pensar que la comunión unos con otros, que la conexión personal con la comunidad, con la iglesia, es algo accesorio, opcional o no esencial. Por eso, en nuestra serie de sermones, Relación Creciente, hoy estaremos recalcando la necesidad que tenemos de mantener nuestra relación creciente con la iglesia. Es decir, nos referimos a lo esencial, que es la comunión del cristiano con otros creyentes en Cristo, lo indispensable que es la participación y comunión en una iglesia local. Hoy hablaremos de la iglesia como un elemento indispensable que Dios usa para cumplir su propósito de transformación en nuestras vidas. La iglesia es vital para crecer en nuestra relación con Dios. La iglesia es vital para crecer en nuestra relación con Dios. Por eso debemos ser intencionales en seguir creciendo en nuestra relación con la iglesia, presencialmente en la medida que se pueda o se permita, e incluso digitalmente como un auxiliar en aquellos casos donde físicamente no sea posible. Pero que nuestra perspectiva sea que es algo vital para crecer en nuestra relación con Dios. Dios usa la comunidad de gracia, a la iglesia, a la comunión de los santos, de los creyentes, para forjarnos a semejanza de Jesucristo. Y no estamos hablando de ir a un lugar, sino estar conectados con un grupo de personas, con un grupo de creyentes, con personas que nos animen y nos exhorten. A eso estamos hablando de la iglesia. Y allá en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, y si tienes tu Biblia, puedes tener abierta la palabra de Dios en el capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios, y allá en el versículo 13 dice: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En este pasaje encontramos 2 elementos importantísimos que definen el cristianismo: el Espíritu Santo y la iglesia. Nos dice que los que están en una relación creciente con Cristo han sido bautizados por un solo Espíritu, el Espíritu Santo, con un propósito: para constituir un solo cuerpo. Es decir, el Espíritu Santo tiene la misión de incluir a los que son de Cristo dentro de un cuerpo que es la iglesia.
Esto implica que la relación con Dios no se vive solo de una manera personal, sino que por definición estar en Cristo es estar incluido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Cada vez que la Biblia habla de nuestra relación con Dios, lo hace en el contexto de la iglesia. La Biblia nunca nos da la idea de que esto de una relación con Cristo es un asunto que se viva a solas o aisladamente de otras personas. La relación con Dios ciertamente es personal, pero se vive en el contexto de una conexión relacional con otros creyentes que aman y buscan al Señor. Quizá te ha pasado alguna vez que conoces a una pareja en la que el Señor te parece todo un caballero y una bella persona, pero la esposa te es un poco difícil el trato con ella. Quizás has dicho cosas como estas: "Ay, qué bien me cae ese señor. Pero su esposa". Déjame decirte que eso no podemos hacerlo respecto a Cristo y a la iglesia. Es inconcebible desde la perspectiva bíblica pensar: yo quiero a Dios, pero no quiero nada con su esposa, con la iglesia. Yo quiero una relación con Dios, pero solo con Dios y yo, sin tener ningún contacto con la iglesia. Eso no puede ser. El plan de Dios ha sido y es que participes, te congregues, te involucres, te conectes con la iglesia. Cuando hablo de la iglesia, por supuesto, no me estoy refiriendo solo a nuestra comunidad local llamada Shalom, sino me refiero a toda iglesia donde fielmente se proclama el Evangelio de Jesucristo. Y es muy importante entonces que entendamos esto, porque la comunión plena con la iglesia de Cristo es indispensable para crecer en nuestra relación con Dios. Por eso, como iglesia local, desde el año pasado hasta la fecha, hemos tratado de continuar esforzándonos por todos los medios posibles a nuestras manos, a la mano, para mantener esa conciencia y realidad de que somos una comunidad a la cual tú perteneces. Aunque nuestro contacto personal se ha visto restringido drásticamente, hemos tratado de aprovechar los medios disponibles para que, a pesar de esta situación nada ideal, podamos continuar en una relación creciente con la iglesia de Cristo. Y es aquí cuando, ¿verdad?, en esta pandemia se ha mostrado quizá nuestro corazón. Si para ti ha sido muy fácil desajenarte de todo lo que es la iglesia, qué bueno que estás escuchando esta mañana. También si para ti es muy importante y todo este tiempo tu conexión con la iglesia por los medios posibles a tu alcance, has estado intencionalmente buscándola, también para ti es este mensaje del Evangelio. Es para todos. Todos necesitamos a la iglesia del Señor. En este mismo pasaje, allá en 1 Corintios 12, encontramos por lo menos 3 realidades acerca de la iglesia que la hacen vital para crecer en nuestra relación con Dios. Porque la iglesia es vital para crecer en esa relación con Dios que tenemos. Una primera realidad acerca de la iglesia o el cuerpo de Cristo que la hacen vital para el crecimiento, según este pasaje allí en 1 Corintios 12, es que el cuerpo de Cristo vive unidamente. Esta es una primera realidad. El cuerpo de Cristo vive unidamente. Allá en los versículos 12 y 13 de 1 a los Corintios 12 nos dice: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Algo que debe quedarnos muy claro respecto a la iglesia es que Jesucristo solo tiene una sola iglesia. Aunque hablamos de muchas iglesias locales en el mundo,
debemos recordar que tan solo son manifestaciones visibles, locales y concretas de la única iglesia del Señor Jesucristo. Y esa unicidad se manifiesta y se vive de una manera más plena en la iglesia local, cuando a pesar de estar compuesta por muchos miembros, la iglesia local vive en unidad como un solo cuerpo. La Escritura enseña que en relación con la iglesia, ya no importa si somos judíos o gentiles, esclavos o libres, es decir, que las diferencias de raza, nacionalidad, origen, estatus social, apariencia o cualquier otro criterio de diferenciación no son relevantes ya dentro de la iglesia, pues todos constituimos una sola iglesia. Todos los creyentes han sido bautizados con un solo espíritu. Así que cada creyente en Cristo debe verse conectado con el único cuerpo. Debe sentirse y ser parte activa de la manifestación local del cuerpo de Cristo, que es lo más inmediato que tenemos, nuestra iglesia local a la que debemos pertenecer y participar en ella. No vivamos entonces en aislamiento, aunque ahora tendremos que tenerlo por razones de salud, pero no tengamos esa actitud de aislamiento. No vivamos en solitario, sino busquemos decididamente a la iglesia, pues si somos de Cristo, ya estamos insertados en el cuerpo. A veces al dormir apoyamos en cierta manera en nuestros cuerpos que la circulación sanguínea no es la óptima y como resultado al despertar básicamente no sentimos, esa parte del cuerpo. Y cuando quieres mover ese brazo para un lado, como que no obedece, ¿no? Como que se va al otro lado por sí mismo, hasta que la sangre fluye normalmente y se restablece su correcto funcionamiento. Algo parecido nos ocurre cuando no comprendemos esta verdad bíblica de que el cuerpo de Cristo vive unidamente y algunos queremos vivir separados del cuerpo pretendiendo tener una relación con Dios por nuestra cuenta. Pero como ese brazo que cuando está entumido parece no pertenecer al cuerpo y como que puede hacer lo que le dé la gana, pero la verdad es que sigue conectado con el cuerpo y para su buen funcionamiento depende de su unidad al cuerpo, así también tú y yo, si somos de Cristo, ya estamos conectados al cuerpo y no podremos crecer ni funcionar bien en nuestra relación con Dios a menos que vivamos, actuemos y funcionemos como parte integral del único cuerpo del Señor Jesucristo, que es su iglesia. Pero hay una segunda realidad acerca de la iglesia que la hace vital para nuestro crecimiento. No solamente que el cuerpo de Cristo vive en unidad o unidamente, sino que el cuerpo de Cristo se establece soberanamente. Allá en los versículos 14 al 22 de 1 Corintios 12 nos dice: ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejará de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. El apóstol ahora pasa a explicar cómo es que se constituyó o estableció este cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y una verdad fundamental es que nuestro deseo o decisión tuvo poco que ver o nada que ver más bien con esto. El arreglo o las posiciones que ocupa cada quien al integrarse al cuerpo no dependen o están supeditadas a la voluntad humana. De hecho, en la analogía que se está usando de un cuerpo humano, se oye la voz del pie diciendo, yo quiero ser mano,
y como no me tocó esa posición en el cuerpo, pues mejor me voy por mi cuenta. También se oye la voz de la oreja diciendo, yo quiero ser ojo, pero como no lo soy, pues me voy. Por estar inconformes con esa posición que a veces tenemos dentro del cuerpo, perdemos de vista en primer lugar que estamos unidos al cuerpo y que como tenemos una función importante, si no la hacemos, el cuerpo en su conjunto sufrirá. Por sencilla que nos parezca nuestra función, estamos allá por una razón y por diseño. Por eso, para funcionar correctamente en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, tienes que entender que Dios mismo es quien ha colocado cada miembro en el cuerpo como le pareció mejor según su santa sabiduría. Estamos donde estamos y ocupamos el lugar que ocupamos en el cuerpo debido a una decisión soberana de parte del mismo Dios. Esto debe producir en cada uno de nosotros 4 cosas, por lo menos. Primero, debe producir en nosotros humildad. No estoy donde estoy por mis méritos, virtudes o habilidades personales, sino que Dios mismo me puso aquí. No es mi mérito, sino el diseño de Dios. Segundo, debe producir en nosotros esta realidad de que soberanamente Dios ha establecido cada miembro en el cuerpo como Él ha querido o ha dispuesto. Debe producir en nosotros un profundo sentido de responsabilidad. Estoy donde estoy, no porque la gente me puso o alguna voluntad humana tuvo la última palabra en ello. Estoy aquí porque Dios me puso y me colocó ahí para que cumpla una función. No doy cuentas solo a los hombres, sino sobre todo doy cuentas a Dios. Y esa es una gran responsabilidad. Tercero, debe producir en nosotros un sentido de respeto por la posición que ocupa cada uno de mis hermanos en el cuerpo de Cristo. Entendiendo que cada quien está donde está por una soberana decisión de Dios, debo trabajar con ahínco, hombro a hombro, enfocado en la parte que me corresponde para que el cuerpo funcione correctamente. Y en cuarto lugar, debe producir en nosotros contentamiento y gratitud por la posición que Dios pensó para mí. Quizá me parezca insignificante en algún momento dado, pero es de vital importancia para el cuerpo. Debo maravillarme en el hecho de que Dios, cuando pensó en su iglesia, pensó en mí para esa posición. Estoy donde estoy de acuerdo con un plan divino, no por voluntad humana. Eso debe traer a mi corazón una actitud de gratitud y contentamiento. El cuerpo vive unidamente y se ha establecido soberanamente. Pero hay una tercera realidad acerca de la iglesia que la hace vital para nuestro crecimiento. Y es que el cuerpo funciona interdependientemente. Según los versículos del 21 al 26 de 1 Corintios 12, nos dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni puede la cabeza decir a los pies, no los necesito. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y a los que nos parecen menos honrosos los tratamos con honra especial. Y se les trata con especial modestia a los miembros que nos parecen menos presentables, mientras que los más presentables no requieren trato especial. Así Dios ha dispuesto los miembros de nuestro cuerpo, dando mayor honra a los que menos tenían, a fin de que no haya división en el cuerpo, sino que sus miembros se preocupen por igual unos por otros. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él. En el cuerpo de Cristo hay tal unidad que no puede funcionar correctamente sin todos sus miembros interconectados.
Hay una interdependencia básica en todo el cuerpo, en toda la iglesia. Ninguno de nosotros puede tener una actitud independentista y pensar que no necesita a los demás para seguir creciendo. Al contrario, aquellas funciones que quizá te parezcan más insignificantes son las que Dios ha revestido de mayor honra para que nos quede claro que en el cuerpo hay una interdependencia ineludible. Por ejemplo, quizá algunos vean las posiciones más públicas en la iglesia como las más deseables por su aparente prestigio y rango de exposición e influencia. Pero Cristo mismo ha enseñado que las posiciones de servicio son las primeras. De hecho, el que quiere ser grande en el reino de los cielos debe ser el que sirva a los demás. Él revistió de más honra al servicio silencioso, anónimo, sin luminarias ni escenarios. Esa interdependencia también se nota en la preocupación los unos por los otros. Es como cuando te golpeas un dedo con un martillo. Primero, aunque el golpe fue en solo un dedo, el dolor se siente por todo el cuerpo. Y luego la reacción inmediata, ¿cuál es, verdad? Es abrazar con todos los demás dedos al dedo doliente. Así de interconectada e interdependiente es la iglesia de Cristo. No podemos vivir en aislamiento de los demás, ni pensar que no necesitamos a los demás. Si estamos en Cristo, hemos sido conectados con el cuerpo y lo necesitamos, como también el cuerpo nos necesita a cada uno de sus miembros. No hay apéndice en el cuerpo de Cristo. En la iglesia vivimos unidamente. Nos hemos establecido, o se ha establecido soberanamente y funcionamos interdependientemente para la gloria de Dios. Por eso decimos la iglesia es vital para nuestro crecimiento en Cristo. Como iglesia local, es nuestra preocupación principal que las personas vayan creciendo en su relación con Cristo. Y creemos que su conexión con la iglesia es indispensable. Sabemos que nuestro retorno a una vida de comunidad presencial plena será progresivo y todavía muy tardado. Pero aún así, que siempre sea el anhelo de nuestro corazón al estar en comunión con la iglesia de Cristo, sea ese, ¿verdad?, ese anhelo de estar unos con otros, de conectarnos unos con otros, de influir unos a otros por todos los medios posibles. Que no nos pase que teniendo ya todas las condiciones favorables algún día, ¿verdad?, y la posibilidad total de buscar el contacto presencial con la iglesia en cualquiera de sus diferentes reuniones, en ese día prefiramos aislarnos, separarnos, vivir fuera de una relación creciente con la iglesia. Que no nos pase eso. Este año se ha vuelto particularmente complejo, pero estamos tratando de proveer oportunidades para experimentar la comunidad de gracia de la manera más cercana posible, dadas las circunstancias, por ejemplo, por medio de los grupos pequeños. Si has estado en contacto con nuestra iglesia local, pero aún no estás en un grupo pequeño, te animo a que consideres seriamente involucrarte en uno. Aunque ahora son de manera digital, no por eso dejan de ser una bendición para nuestras vidas. Te aseguro que podrás conocer a Dios de una manera muy especial, pues Dios usa la comunidad para transformarnos a la imagen de su Hijo. Ha sido tan hermoso ver de cerca la comunión que se puede experimentar en un grupo pequeño. Que llega a ser como si fuera una familia para las personas en él. En una ocasión me llamaron en la madrugada para que acudiera a casa de unos hermanos donde acababa de fallecer un familiar de ellos. Cuando llegué, quedé muy gratamente sorprendido al ver que en ese hogar, en la madrugada, había llegado antes que yo varias personas que eran miembros del grupo pequeño de aquellos hermanos. En otra ocasión, también vi de cerca cómo un grupo pequeño se movilizó para apoyar a uno de los integrantes que estaban pasando por dificultades económicas muy serias.
se movilizaron entre ellos para proveerles dónde vivir, apoyarles para comer y brindarles compañía y apoyo espiritual en tanto sobrepasaban la crisis. Este es el tipo de comunidad y crecimiento que podemos experimentar si estamos conectados con la iglesia. También como iglesia local, preocupados por el crecimiento de las personas, ofrecemos oportunidades para servir. Cuando ponemos nuestro tiempo, recursos y dones al servicio de Cristo a través del ministerio de la iglesia, es inevitable conectarnos más con el cuerpo de Cristo y por ende crecer en nuestra fe. Si has estado mucho tiempo en las gradas, ya es tiempo de que bajes a la cancha, aunque con cubrebocas, pero tenemos que bajar a la cancha y estar con todas las medidas posibles, ¿verdad?, de cuidados, estar ya en la cancha. Todos tenemos la bendición y oportunidad de avanzar el reino de Dios a través de invertir nuestras vidas guiando a las personas a nuestro alrededor hacia Cristo. Todos los creyentes somos llamados a ser discípulos. Si gustas, puedes preguntar a cualquier persona que está sirviendo si ha crecido en su fe al estar realizando este ministerio. Y sin temor a equivocarme, seguramente escucharás que la bendición que ha representado para estas personas tan grande el conjuntar los dones, ponerlos al servicio de Cristo para la honra y gloria de nuestro Dios. Por eso, si aún no estás en un grupo pequeño o no estás ejerciendo tus dones, haciendo discípulos en el ministerio de la iglesia, quiero animarte que des pasos concretos en ese sentido, porque la iglesia es vital para crecer en nuestra relación con Dios. Él usa su comunidad, su iglesia, como el contexto principal donde ocurre la transformación. ¿Dónde vas a ser confrontado con tu necesidad de la gracia de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia? En el contexto de la comunidad. ¿Dónde vas a recibir apoyo, ánimo y estímulo para hacer lo correcto, aunque sea difícil? En el contexto de la iglesia. ¿Dónde vas a ser fortalecido para resistir las tentaciones en tu vida? En el contexto del cuerpo de Cristo. ¿Dónde vas a recibir corrección y exhortación cuando tu corazón esté perfilándose hacia el pecado? En el contexto de la comunidad. ¿Dónde vas a recibir cobijo y consuelo cuando necesites ser restaurado? Solo en el contexto de tu iglesia. Tú y yo necesitamos conectarnos con la iglesia para crecer a semejanza de Jesús. No sigamos postergando la decisión de dar pasos en esa dirección. No sigamos o no digamos más adelante, o esto es algo opcional, o esto es no esencial. Si queremos crecer, debemos estar conectados con el cuerpo de Cristo, pues Dios ha diseñado su iglesia de tal manera que encontremos en ella nuestro hogar y experimentemos transformación de vida. Sé que las iglesias aquí en la tierra no somos todo lo que deberíamos ser. También soy realista al reconocer que algunas veces no has encontrado en la iglesia lo que deberías encontrar. Pero por favor, no renuncies a la iglesia por alguna mala experiencia. No descartes el todo por sus partes. La iglesia sigue siendo vital para tu crecimiento. No renuncies a ella. Dios ha diseñado la iglesia para ser el principal contexto del crecimiento. Por eso, no te canses de insistir en conectarte y permanecer conectado con el cuerpo local de los creyentes. El crecimiento no ocurrirá si andamos solitarios, distantes o aislados. Es en el contexto de su comunidad donde Dios hace maravillas para la gloria de su nombre. Oremos. Padre, gracias por esta maravillosa tarde que nos permites a través de este medio estar reunidos en un solo espíritu, aunque no lo estemos físicamente. Señor, gracias por tu palabra, porque precisamente nos expone la realidad de nuestro corazón que puede vagar lejos de tu iglesia. Y más las circunstancias que vivimos
nos pueden facilitar el alejarnos. Pero Señor, que podamos, con la ayuda de tu Santo Espíritu, renovar nuestro entusiasmo y nuestra decisión por estar conectados con el cuerpo de Cristo en todo lo que tiene para ofrecernos y también en todo lo que por tu voluntad podemos ofrecer. Porque el reino avanza a través de creyentes conectados con la iglesia. Gracias, Señor, porque esta misión que tenemos de hacer discípulos se la has encomendado a tu iglesia y la iglesia quiere ser fiel en hacerlo hasta los confines de la tierra. Ayúdanos a vernos conectados con esta misión, con esta visión también. Gracias, Padre, a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.